Sobre lo que se va a hablar aquí, una mesa que se justifica por la situación del cine independiente en Cuba, de las posibilidades, de los límites, de la censura, de la posibilidad de la libertad de expresión, del rol del Estado cubano y sus organizaciones en relación a este tema, y que de alguna manera tiene como disparador la presencia de dos películas cubanas en el festival: Corazón Azul de Miguel Coyula y Tundra de José Luis Aparicio. Miguel está aquí, José Luis no puede estar, su no presencia será parte de esta charla también, calculo, y como verán aquí hay gente que me acompaña que serán quienes llevarán adelante la mesa, y saco mi teléfono porque ahí tengo sus currículums, así que los leo de aquí. Estamos todos con ayuda de memoria. Exacto. Altura del Bafisi. Bueno. Primero presento a Diana Reyes. Diana, ahí, muy bien. Es licenciada en estudios socioculturales y productora artística. Desde el año 2010 hasta la fecha integra Cooperativa Producciones, grupo que produce y distribuye de manera independiente materiales audiovisuales, entre los cuales los más significativos se encuentra el documental La singular historia de Juan Sin Nada, dirigido por Ricardo Figueredo, ampliamente difundido por eventos de cine, televisión y redes sociales, y el cortometraje Alberto, dirigido por Raúl Prado, que obtuviera el premio Colateral en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en 2019. Diana también ha participado en eventos cinematográficos independientes como la muestra itinerante de cine cubano en Argentina y Barcelona, y la muestra itinerante de cine del Caribe, así como en la 18ª edición de la muestra joven en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Pido para Diana un aplauso. Como si fuera poco, tenemos otra Diana en la mesa, Diana Arévalo. Ahí está Diana, bien. Diana es activista colombiana, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y candidata a magíster en estudios internacionales en la Universidad del SEMA aquí en Argentina. Se ha desempeñado como oficial de campaña e incidencia política para América Latina en FINews, una ONG danesa que aboga por la libertad de expresión artística y la diversidad cultural en el mundo, y lideró la creación del Programa para la Defensa de la Libertad de Expresión Artística de la Fundación CADAL, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, que tiene sede aquí en Buenos Aires, en la calle Basavilbaso, para más datos. Desde 2016 ha participado en diferentes proyectos e iniciativas culturales, como el proyecto Arquitectura Emocional, junto a la artista colombiana Angélica Teuta, el cual hizo parte del programa Obra Viva, Arte en la Comunidad, financiado por el Banco de la República de Colombia, y en el proyecto Las Formas del Sonido, una exposición colectiva de jóvenes artistas que fue declarada de interés cultural por el Consejo de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura aquí en la ciudad, entre otros proyectos. Luego Miguel Coyula, Miguel allí, es un director de cine cubano, insisto, su película Corazón Azul, sobre la que se va a hablar también, por supuesto, parte de la programación del festival. Es graduado en la especialidad de Dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Su ópera prima, el largometraje Cucarachas Rojas, lo filmó durante una beca en el Lee Strasberg Theatre Institute en Nueva York. Coyula obtuvo una beca Guggenheim en el 2009 con el proyecto Memoria del Desarrollo, que se estrenó en Sundance 2010, y que luego obtuviera 20 premios en festivales internacionales. En el 2017 estrena Nadie, documental sobre el poeta censurado Rafael Alcides, que se proyectó en el MoMA de Nueva York. En el 2021 estrenó el largometraje de ciencia ficción política Corazón Azul en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Moscú, y obtuvo el premio Jorge Cámara en el Festival de Guadalajara. Siempre ha trabajado de forma independiente, realizando el guión, la fotografía y edición de sus películas, y su cine se ha caracterizado por tener protagonistas inadaptados, enfrentados al capitalismo, la religión
oposición, la moralidad conservadora de las sociedades y a la traición de los ideales socialistas originales de la Revolución Cubana. Aplauso para Miguel. Pedí aplauso para vos, que no me sigan muy bien. Y por último, Cecilia Noche, que será la moderadora de esta mesa, es coordinadora del proyecto de defensa de la libertad de expresión artística en Caral, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el Instituto de Altos Estudios Sociales en la Universidad Nacional de San Martín. Los títulos largos, Aquí en Argentina. En 14 es especialista en gestión y política en la comunicación y cultura. Investiga y trabaja sobre derechos culturales y libertad de expresión artística en América Latina. De mi parte nada más, reiterarles el agradecimiento a ustedes, a Cecilia, a las dos Dianas y a Miguel por la mesa. Y nada más, mucha suerte. Gracias. Voy a tomar el micrófono. Voy a intentar. Bueno, muchas gracias por estar acá. Primero quería agradecer del nombre de CADAL a la gente del Bafisi. Voy a nombrar a algunos especialmente, a Lucía Bonels, a Luciana Suárez, a Eulalia, cuyo apellido imposible que repita. La verdad han sido profesionales espléndidas y además muy, muy humanas en un proyecto que empezó como una ilusión, que era que se presentaran cada vez más películas del cine independiente cubano. Y además fue creciendo y la idea y la intención era que además de presentar películas, que corrieran con la suerte que tenían que correr, que los programadores decidieran si valía la pena presentarlas o no, pero que tuvieran las mismas condiciones de otros cineastas independientes para poder llegar, condiciones materiales como el acceso a internet que te permita subir archivos y esas cosas que damos por sentado. Además fue creciendo y empezamos a pensar que por ahí, si las películas eran seleccionadas, podíamos traer a los directores. José Luis no pudo venir. Básicamente hoy Cuba está pasando una crisis migratoria muy fuerte y eso hace que, en líneas generales, los cubanos, les cuento, de América Latina, son los ciudadanos que menos posibilidades de circulación libre tienen. Hay muy pocos países en el mundo que les permiten ingresar sin visa, cosa rara en América Latina, porque entre los países que la conforman suele haber una circulación bastante libre, y a eso, que es un dato ya de bastantes años, se suma la última crisis migratoria, por lo cual también se le está requiriendo visa de tránsito. Así que por eso, básicamente por cuestiones de burocracia, José Luis no pudo venir porque no había forma de que alguna embajada en Cuba le permitiera una cita para pedir una visa. Inclusive con la invitación del Bafisi, de hecho fue el Bafisi el que lideró y llevó adelante este pedido, porque sabíamos que ese respaldo era muy importante para aceitar los mecanismos burocráticos, pero bueno, no hubo posibilidad. De todas formas, bueno, estamos muy contentos de que Miguel sí haya podido venir. Ya la película estuvo 3 veces con bastante éxito de taquilla y de preguntas, así que en eso muy agradecidos. Y la idea de hoy es un poco escuchar algo del contexto de cómo se produce en Cuba, un poquito, aprovechando que tenemos esta oportunidad, y después pensar eso en una película en particular como es la producción de Miguel. Entonces haremos por ahí un pantallazo de las cuestiones más legales que condicionan el cine, y después tendremos experiencias personales por parte de Diana y experiencias personales, y ya como dejan huella en la producción de Miguel. Así que si les parece, Diana, ¿querés empezar? Estamos todos de vuelta con notas, con teléfonos, porque ya llevamos muchos días de Bafisi. Además, también es mi primera, la primera vez que estoy en una charla en el marco del Bafisi, así que no quiero cometer ningún error, y como mi parte es la más dura, que está relacionada con disposiciones legales, prefiero guiarme por mis apuntes y no hacerlos perder el tiempo. Bueno, me gustaría comenzar principalmente por el discurso de palabras a los intelectuales que dio Fidel Castro después de la censura al documental PM de Saba Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal en el 61, porque este discurso de palabras en los intelectuales, ahí Fidel dijo algo muy importante que se convirtió en los primeros lineamientos de la política cultural cubana,
que es básicamente la premisa que dice así: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Entonces, vemos que desde entonces Cuba ha sido un faro cultural para la región y se ha ganado el estatus de superpotencia cultural a nivel regional, pero por otro lado hay una cara B de la historia, y es que todo este trayecto ha estado marcado también por situaciones de censura y de rigidez política, que en el marco de la charla actual yo los voy a relacionar con dos leyes puntualmente, ¿no?, que dan cuenta de como de esta rigidez política entre el gobierno revolucionario y el campo intelectual. Entonces, el primer decreto es el 349, que es un decreto ley que sale en el 2018 y que es sobre las regulaciones en materia política y cultural y prestación de servicios artísticos, y el otro es el decreto ley 373, que es el que está relacionado con el creador audiovisual y cinematográfico independiente, que ya después Miguel y Diana pues nos podrán hablar también desde su experiencia, ¿no? Puntualmente el 349 es un decreto que, o sea, establece una serie de reglas que están bastante relacionadas con la censura, porque principalmente bajo este decreto los artistas y los creadores tienen prohibido desarrollar actividades en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. También las personas o empresas que quieran contratar a estos artistas o a sus obras sin la autorización del Ministerio de Cultura van a incluir en sanciones, ¿no? Y a los artistas que participen también se les sanciona con multas de hasta 2.000 pesos cubanos, que no sé más o menos eso traduciéndolo a pesos argentinos, no sé más o menos cuánto es. También bajo este decreto las autoridades culturales tienen la potestad de suspender eventos que ya hayan contado con una aprobación previa si, bueno, determinan que básicamente su contenido no es apropiado o no está bajo los fines de la revolución. Y por último, y que creo que fue algo muy polémico y que muchos artistas protestaron, fue la creación, o sea que con este decreto se establece la creación de un inspector de cultura, o sea, básicamente hay un funcionario que es quien determina qué obras se presentan y qué obras no se presentan. Entonces, obvio, por supuesto que una vez sale el 349, los artistas y la gran mayoría de intelectuales se unen a un montón de campañas a nivel nacional e internacional en contra de este decreto, incluso también artistas que se sabe que, o sea, apoyan a la revolución y demás, fueron críticos de este decreto, y bueno, esto hace que en el 2018 el viceministro de Cultura salga a manifestar y a decir que, bueno, vamos a detener la aplicación del decreto porque vamos a revisarlo para suavizar su contenido. Pasa el tiempo, en el 2020 nuevamente se le cuestiona al ministro de qué pasó con el 349 y ellos simplemente responden que es un decreto que no se ha aplicado, pero igual está ahí. Entonces, justamente hablábamos con Diana ahora que se podría decir que el 349 es un decreto sombra. Y algo que sí ha pasado es que a los artistas y a los creadores y a los activistas que protestaron y que participaron en las campañas en contra del 349, estos artistas fueron víctimas de persecución, de acoso, de censura y bueno, de actos que ahora más adelante Miguel también va a mostrar en una de sus experiencias que él también tuvo, ¿no?, directamente con eso. Bueno, por otro lado, frente al 349 quiero decir tres cosas. Como ya lo dije ahora, el decreto está vigente, las actualizaciones y las revisiones que el ministerio dijo que se iban a publicar hasta el momento no se han publicado y bueno, nada, esta persecución hacia estos artistas sigue todavía vigente. Por otro lado, está ya el decreto 373, que es el del creador audiovisual, que se aprobó en marzo del 2019, que fue un decreto muy celebrado, porque si bien es el producto de 5 años o más de trabajo y de presión y de unión de parte de muchos creadores independientes que querían justamente una ley que reconociera y otorgara la existencia legal al creador audiovisual y cinematográfico independiente. Entonces, una vez que se aprueba esta ley, pues obviamente se recibe con mucho agrado, pero
Bueno, también pues porque permite que los creadores independientes se organicen bajo la modalidad de cuenta propista. Sí, gestor no estatal. De gestor no estatal, exacto. Y también permite que abran, bueno, sus cuentas bancarias para poder gestionar sus producciones y establece la creación de un depósito legal o un archivo de obras que preserven la memoria cinematográfica del país, que hasta ese momento no existía en el campo de lo independiente. Sin embargo, también hay un lado B de la historia, y es que hay un vacío en el decreto relacionado con el respeto a la libertad de expresión y de creación, porque hay un artículo que es el 15.1, y aquí lo voy a leer porque quiero ser pues muy textual, que dice que la creación y distribución y promoción del cine independiente debe atender a criterios artísticos enmarcados en la tradición cultural cubana y en los fines de la revolución que la hace posible y garantiza el clima de libertad creadora. Ahora, el tema aquí es que en ningún lugar del decreto dice puntualmente o aclara cuáles son los fines de la revolución, ¿no? Que obviamente yo creo que esto conecta con lo que dije al comienzo de palabras a los intelectuales y de la famosa premisa que ha regido la política cultural cubana, que es todo con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y aquí entonces yo quiero aprovechar la presencia de Diana y de Miguel para preguntarles cuál ha sido su acercamiento a estos dos decretos y cuál es su opinión frente a la existencia de estos dos decretos, ya que ustedes estaban en Cuba en el momento en el que sale el 349, el 373, y también sé que participaron en algunas de las reuniones, bueno, manifestaciones después de que estos decretos salieran. Hola a todos. Bueno, sobre el 349, sí, coincido con el medio concepto de decreto sombra, porque realmente no tengo ninguna acción en particular donde se haya aplicado directamente a alguien. Particularmente o personalmente, nosotros en Cuba también intentábamos hacer presentaciones independientes de cine nuestro y cine de colegas independientes, y a la salida de este decreto nos generó, por supuesto, una parada, un freno a la idea de convocar a colegas y buscar espacios alternativos que se vincularan a esta actividad, con el miedo de que apareciera de repente un inspector de cultura y determinara que eso no era una actividad propia para realizar. Y sin embargo, esa es la única actividad que podemos realizar en Cuba para poder transmitir el mensaje a través del cine o a través de estos audiovisuales que hacemos. Entonces, esa es mi opinión sobre el 349. Creo que generó un freno quizás de muchas actividades. Sin embargo, hay personas, y todavía están en Cuba, digamos, muy valientes o con muchas ganas de seguir haciendo cualquier actividad y, digamos, comentando o mencionando cualquier tema que crean necesario y que se sientan con la libertad de hacerlo, y sin embargo lo hacen. Y creo que quizás no tienen un directo freno con el 349, pero creo que sí pasan cosas alrededor que frenan un poco algunas actividades, no solo en el plano cinematográfico, porque realmente tampoco es que haya muchas actividades independientes o alternativas para presentar cine. Me refiero más a otras manifestaciones como charlas de otro tipo de temas. Sobre el 373, es un decreto importante, no solo creo para los realizadores independientes, y no creo que se haya hecho para los realizadores independientes. Creo que el término de realizador independiente enmarca como un concepto muy general donde incluso los realizadores oficiales se ven o se nombran como que también son independientes, porque es una manera también de buscar fondos, ¿sabes?, como alternativamente a la institución, sabiendo que además no había un fondo institucional que los amparara. Entonces, creo que en ese decreto entraron todos los realizadores, no solo los que no solo los que queremos hacer contenido independiente, que creo que es la gran diferencia, ¿no?, entre realizadores independientes y no sé.
porque a este fondo que vino después del decreto participan todos, participan y todos se nombran independientes. Entonces, como los que premian o los que ganan también son oficialistas o tienen una forma de crear más institucional o más de acorde a la política cultural que maneja el ICAI. Y eso está bien porque, bueno, estos realizadores también merecen tienen el derecho, ¿no?, de aplicar y de ganarse sus fondos y poder realizar su cine. Pero no es tanto, creo que ahí hay la línea que divide un poco realmente de lo que es ser realizador independiente en Cuba y no. Y bueno, en mi caso como productora y trabajando con Ricardo Figueredo, que también es productor, aplicamos a este fondo con otros proyectos, proyectos que no tienen un contenido, digamos, disidente ni incómodo. Y ganamos estos fondos con un cortometraje y con un documental. El cortometraje es La campaña de Eduardo de Llano y un cortometraje de ficción, ya está estrenado en alguna parte del mundo. Y tenemos como otro documental sobre Fito Páez y su relación con La Habana y con Cuba, que todavía estamos en proceso de terminar. En este caso, esos fondos nos ayudaron a terminar estos proyectos, pero tenemos otros proyectos que quizás sí se manejan, donde se manejan un poco más contenidos más independientes, más alternativos y más, no sé, difíciles de consumir por el público oficialista o por la institución incluso. Y bueno, ya el propio decreto y ese que citaste, esa parte que citaste, ejemplifica por qué no aplicaríamos nosotros a un fondo o a algún apoyo de la institución, sabiendo que nuestra intención es un poco mostrar el carácter social de los fenómenos que ocurren en Cuba y desde las víctimas y desde el pueblo, porque bueno, es nuestro caso en particular. Los documentales que hacemos y las películas que hacemos tratamos siempre de vincularlas en ese sentido. Entonces, por ahí esa es como mi experiencia. Diana, perdón, cuando decís contenidos difíciles para la audiencia oficialista, digo, ¿qué del documental Ricardo y vos dijeron, bueno, en este caso ni lo intentamos? ¿Y qué hubiese pasado si lo intentaban? Bueno, no sé, creo que era como poner ojos encima de un proyecto y yo como productora, que tengo que un poco ver varios pasos delante de cualquier proceso de nuestras películas, siempre, no sé, iba a sentir que de alguna manera, primero iba a develar una intención de comentar o de trabajar sobre un tema específico, y segundo, creo que subjetivamente todos entendemos qué cosa es estar con la revolución, entonces entendemos qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que no se dice ahí, qué es lo que no se dice justamente en la línea. O sea, no hace falta que la ley lo indique. Eso creo. Ustedes lo tienen. Eso creo. Yo, bueno, a mí la visión de Miguel te la conozco, pero si querés contarnos un poco y tomar la pregunta de Diana sobre el 349 y el 373. Sí, bueno, el 349 lo que pasa es que yo creo que también existía como sombra incluso antes de que existiera. Sí. Porque en el 2017, por ejemplo, y bueno, otras personas antes que yo en otras manifestaciones artísticas, en el 2017 nosotros tratamos de hacer una proyección en una galería privada, ni siquiera tratamos de ponerle un cine de la ciudad, que todos los cines son, el dueño es el gobierno, de un documental sobre un poeta disidente que se llama Rafael Alcides, y el documental es un diálogo entre Alcides y la figura de Fidel Castro, un duelo de alguna manera. Y bueno, es un documental que se hizo fuera. Yo siempre he trabajado al margen desde el principio, desde que empecé a hacer cine hace más de 23 años ya. He trabajado al margen de las instituciones, entonces pusimos una convocatoria en Facebook que íbamos a hacer esta proyección en una galería privada donde no cabían más de 30 personas, y cuando llegamos la policía había bloqueado los dos lados de la calle para que nadie pudiera llegar a la galería. Y eso fue un parteaguas, porque en ese momento estábamos filmando Corazón Azul y casi todos los colegas se apartaron de nosotros, nos convertimos como unos apestados porque denunciamos el hecho, yo y mi compañera Lynn Cruz.
Y entonces, actores que se fueron de la película, en fin, fue un desastre. Pero bueno, yo siempre he dicho, si yo no puedo hacer el cine que quiero hacer, no le tengo miedo ni a la cárcel ni a la muerte. O sea, para mí es lo que me hace dormir tranquilo, saber que tengo control sobre algo, porque hay muy pocas cosas en la vida que uno puede controlar. O sea, para mí es eso y nada más. O sea, entonces el 373 lo que pasa es, sí, yo no apliqué al fondo, o sea, porque me parecía un poco absurdo que la propia industria de cine te diera un carnet de cineasta independiente. Me parecía una contradicción, ¿no? Y seguí trabajando, fui de los menos, o sea, también Jorge Molina creo que tampoco se inscribió, otro cineasta independiente, pero básicamente seguí trabajando fuera del radar, o sea, porque sabía porque la cuestión del cine independiente ha sido muy criticada, o sea, hay quien dice que no existe el cine independiente en Cuba, otros dicen que sí, y yo creo que hay distintas zonas de gris, o sea, hay distintos grados de independencia, de acuerdo hasta qué punto quieran llegar los cineastas al tratar ciertos temas. O sea, hay figuras que no se pueden mencionar, por ejemplo, Fidel Castro, Raúl Castro, no se pueden tocar de forma crítica en las películas si vas a tener algún vínculo con cualquier institución en Cuba. O sea, eso es impensable. Las conquistas de la revolución, que son la salud médica gratuita, que no es tan gratuita porque está altamente corrupta, porque hay que sobornar a los médicos para que te atiendan, la educación, que también en las escuelas primarias hay que hacerles regalos a los médicos para que atiendan mejor a tus hijos. Entonces todas esas cosas son intocables, ¿no? Porque en un momento fueron las conquistas de la revolución, por lo que la revolución cubana se dio, entre otras cosas, a conocer en el mundo como un faro, ¿no? Entonces, claro, entras a tocar eso y ya caes en una lista negra absoluta. Mi compañera Alin Cruz, que era actriz y trabajó en películas dentro de la industria, después de este punto fue también expulsada de la agencia, la única agencia que hay para actores en Cuba, que si esa agencia no te representa no puedes trabajar en todo el país porque hay una sola agencia. Entonces, yo tenía, bueno, no sé si contesta la pregunta, iba a hacer ahora... Sí, solo contarles que nosotros tengamos documentado hay un solo caso de censura bajo el 349, que creo, Miguel, te lo conté, es muy gracioso, fue en una Bienal de La Habana, contra un artista de Egipto o de Irán era, de Egipto, que su performance era quemar una bandera de Estados Unidos. Y se le interrumpieron y, claro, el artista claramente levantó la performance y se fue. Es la única vez que el inspector, el problema de la figura del inspector es que es inapelable, entre otros problemas, que el inspector lo decidió y de hecho fue también una especie de problema de altercado diplomático importante y además es... Como el decreto 349 habla de bandera a veces, y de símbolos patrios, pero no indica de qué patria, entonces el inspector consideró que esa también era una patria, con lo cual no sé qué fue de la vida del inspector. Pero bueno, ese es el único caso en que en realidad el 349 fue usado para censurar. Después sí, yo creo que como ustedes que funciona como... que está ahí en el ambiente y que además legalizó algo que ya era un uso. O sea, lo extraño es que legalizó un enmarque institucional que ya existía. O sea, se sintieron con la posibilidad de dejarlo ahí por escrito. Pero bueno, si querés, ¿por dónde querés empezar? Bueno, ahora que estamos con... Iba a empezar por otro lado, pero ya que estamos con el 349, creo que esto es más ideal para... describir, bueno, el proceso de Corazón Azul, como había mencionado cuando presenté la película, tardó 10 años, o sea, al no utilizarse fondos y el equipo de filmación ser solo 2 personas, que eran yo y mi compañera Alin Cruz, pues lo que no tenemos en presupuesto lo invertimos en tiempo, pero en algunas ocasiones algunos amigos nos iban a ayudar a un rodaje. Y esto que les voy a mostrar ahora es el caso de un amigo nuestro que vino de visita de Estados Unidos y fue a ayudarnos un día en el rodaje y se sacó una foto con nosotros y la pone en Facebook. Y entonces lo llaman a una entrevista. Y yo estaba haciendo una serie web que son conversaciones clandestinas, él la había visto y entonces él se amarró un teléfono debajo de la camisa y fue a la entrevista con este teléfono que grabó este audio, al cual yo después le hice esta visualización y esto es lo que pasó, que creo que habla por sí mismo. Vamos a apagar las luces un poquitico. No hay sonido. A ver, paren, no, que el sonido es muy bueno.
¿Está el sonido? Deja ver si empieza. No. No, porque lo habíamos probado antes, pero... Sí, antes se probó. Mira a ver si la conexión. Bueno, no sé si... Bueno, puedo empezar a hablar de otra cosa para ir ganando tiempo. Vamos a dejar eso. Básicamente, bueno, voy a hablar ahora de cómo se hizo el proceso. Inicialmente decidimos hacer un crowdfunding, porque lo que pasa también a mí me ha pasado con todas mis películas, es que no es solo que políticamente tengan problemas, sino que tampoco encajan en los perfiles de lo que está de moda para el cine latinoamericano, sobre todo en fundaciones que brindan dinero para proyectos latinoamericanos en Europa, entonces que tienen un perfil muy específico. Y como a mí me gusta mezclar géneros y me gusta improvisar también, me es muy difícil poner en papel de arriba abajo la película que voy a hacer. O sea, para mí se trata de tener la misma libertad que el escritor, en el sentido de que se te ocurre una idea y sales a filmarla. Y mientras estás editando se te ocurre otra y empiezas a tener ese diálogo en lo que serían las 3 etapas cronológicas tradicionales, que sería escribir el guión, filmar y editar. En el caso mío me las voy saltando constantemente. Entonces decidimos hacer un crowdfunding con un sitio que en aquel momento fue en el 2011, Indiegogo, el 2012, en Estados Unidos, y entonces hicimos este crowdfunding donde recaudamos $5.283, y cuando fuimos a cobrar el dinero, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos congeló los fondos por violar el embargo a Cuba. Entonces nada, salió un artículo en el New York Times sobre lo que pasó, no nos devolvieron el dinero y decidimos empezar a filmar simplemente, bueno, como había hecho todas las películas, en orden cronológico y de poco a poco. Cada escena la filmaba, la editaba y después también eso era bueno para que los actores fueran viendo cómo iba quedando el proyecto, y así de alguna manera de la química de lo que nacía se iba creando la escena siguiente. Yo siempre hago storyboards porque parte de la gramática visual de mis películas es nunca repetir el mismo encuadre, o sea, en una secuencia, que es una cosa que viene del manga, ¿no? Cada panel está expresando una idea, una sensación distinta, y entonces cuando tú traduces eso a un lenguaje audiovisual, pues es el mismo principio de la literatura. Cada oración está expresando una idea, una sensación, y cada plano en una secuencia, sea una secuencia visual o de diálogo, tú tienes que buscar cuál es la mejor manera de encuadrar y de crear la atmósfera ideal para ese momento. Que a veces lo sigo al pie de la letra, como es este caso, que coincide el storyboard, pero en muchas otras escenas descubro cosas en locación, donde a veces paso mucho tiempo para encontrar ángulos que me puedan interesar. Bien. Entonces... ¿Te parece que si lo abrimos, yo estoy atenta si alguien tiene alguna pregunta? Sí, claro. Vale. Sí, o sea, si alguien va teniendo preguntas, muchos no los veo, que levanten, pero no por la luz, porque sí. soy miope, es mejor que esté acá, pero en todo caso levantan bien la mano y vamos interrumpiendo para que no sea solo escucharlo a mí. Yo voy a mirar para allá. Entonces, esto es un ejemplo, este es el cuarto, por ejemplo, donde yo edito. Como ven, es cine en casa, porque es muy pequeño el espacio. Todas las escenas que tiene la película con fondo negro se hacen en el mismo cuarto donde edito, donde a veces estoy editando y se me ocurre una idea y llamo a los actores y hacemos algo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Esto es un dolly improvisado, como ven. Aquí sobre una plataforma de madera. Y entonces, lo que voy a proceder ahora a mostrar, hasta que se resuelva el problema del audio, son los planos de la película antes y después de la manipulación digital. Porque ¿qué pasa? Cuando estábamos filmando en exteriores, como somos solo 2 personas, y en interiores también, o sea, no tenemos la capacidad física de mover o de cambiar físicamente la locación, como además estamos filmando sin permiso, entonces a través de la postproducción digital se manipulan. Yo trabajo exhaustivamente ahí manipulando las imágenes. Esto, por ejemplo, lo filmé en Nueva York, el Call of Duty lo reemplacé por el DNA 21, que es la corporación ficticia en la película. Aquí filmé esto en Occupy Wall Street y cambié del letrero de Monsanto You're Going Down por DNA 21 You're Going Down. Esto lo filmé en las Naciones Unidas, entré como un turista, filmé el plano
Después bajé un video de Obama de YouTube y lo recorté y lo posicioné en el podio y en los televisores. Esto es un 1 de mayo en La Habana, que lo que hice fue multiplicar los militares en la azotea. Y esta es La Habana como se filmó, y después en la realidad alternativa de la película, donde se encuentra petróleo, es así como luce. Los helicópteros los había filmado en Nueva York durante Occupy Wall Street y los recorté y los puse acá. Este es un actor filmado en su casa y después añadí una foto de Carlos Marx y otra de Nietzsche arriba a la izquierda. Aquí le cambié el letrero a la muchacha de Nonsense a esto. Y hasta incluso, bueno, acá esta es una actriz para hacer el canal de televisión chino que aparece en la película. Y luego, para las escenas filmadas en Cuba, este es el cementerio de La Habana, tal y como se filmó, y después añadí el crematorio con la llama al fondo y las nubes y las auras tiñosas que estaban en otro cielo. O sea, aquí no hay tecnología 3D, sencillamente se trata de filmar cosas que a uno le parezcan interesantes, las vas almacenando y después ves cómo las utiliza. Esto es uno de los efectos visuales más sutiles ya de la película, que tiene muchos escondidos, pero bueno, aquí la espiral empieza a rotar muy sutilmente a medida que avanza el plano. En sentido de las manecillas del reloj, si ven el centro, ahí se dan, es un efecto más sutil, pero ahí está. Acá el muro y el otro edificio detrás los borré para que el edificio pareciera mucho más aislado, también las palmas, y aquí puse el mar también y estos escombros en primer plano que son de otro vecindario. Este es otro vecindario y aquí lo que hice fue poner el edificio a la izquierda y el espejo retrovisor del carro también acá abajo. Bien, tenemos... ¿Podemos probar? ¿Quieren probar? ¿Podemos probar? ¿Quiere alguien ir haciendo alguna pregunta sobre sí, la parte del marco regulatorio que es tan divertido que nos toca hacer a nosotros o sobre lo que está mostrando por ahora Miguel? O si quieres podemos, para terminar este primero, el clip este. Dejamos probado el otro y sí, terminamos este, sí. Mejor. Sí, por allá. Sí. Espera que me parece que hay micrófono. Sí, va bien. Nosotros sufrimos el micrófono, yo me estoy haciendo la... Hola, hola. Ahí va, de una. Buenas tardes. Sí. Sí, tenía una duda sobre un poco cómo nace la idea de realizar un largometraje, un documental o lo que sea, digamos, dentro de tu cabeza, porque por lo que me dijiste un poco, porque nos contaste a todos, medio que las etapas vos te las saltás según cómo te va llegando a la cabeza, pero supongo que de algún hilo lo tomás y me gustaría saber un poco cómo funciona eso en tu cabeza, por curioso, ¿viste? De cinéfilo a cinéfilo. Sí, sí, es que lo que pasa es que esta película, tanto esta como mi primera película, Cucarachas Rojas, parten de una novela que yo escribí en el 99. Entonces, claro, me conozco ese universo y yo tenía un guión lineal antes de empezar a filmar. Lo que pasa es que con tantos obstáculos llegó un momento en que solo voy a filmar la escena siguiente, que después que complete la que estoy haciendo por si sucede algo, e ir en orden cronológico para ir resolviendo los problemas. Pero que cuando ya tú tienes claro la tesis y el final, simplemente se trata de cómo navegar hasta llegar a ese final. Por ejemplo, en la película, el protagonista de la película iba a ser este actor que está acá, que es el padre de David, que es el fotógrafo, que iba descubriendo gradualmente que su hijo y otro grupo habían sido manipulados genéticamente. Él se va de la película y entonces digo, bueno, me faltaban cosas por decir con su personaje, pero eso que quería contar lo puedo decir a través de un noticiero o a través de otro personaje, y entonces es simplemente cómo navegas hasta llegar a ese final, ¿no? Y durante la marcha vas descubriendo muchas cosas, pero sí, es un poco así. Entonces, no sé si eso contesta la... En el caso de un documental, a ver, yo he hecho solo un documental que ahí sí no tenía... es un documental con Rafael Alcides, este poeta. Yo simplemente me puse a conversar con él, ni sabía que quería hacer un documental, simplemente quería oírlo hablar. Y después se fue perfilando la idea de hablar de la Revolución Cubana a través de él, ¿no? Pero fue a partir de esas conversaciones que hablamos por 40 horas a lo largo de un año, grabadas 40 horas. Entonces, para seguir acá, este es el edificio. Espera, Miguel, que ahí vuelve. Sí. No, porque este no tiene sonido. El que tiene sonido es el otro. No, en este yo voy narrando. ¿Un segundito o lo hacemos después?
Quiero probar para, perdón. Sí. ¿Cuál es el que tiene? Está cerrado ahí, a ver. A ver, es ve actuar, la carpeta actuar, el 4. Puedes abrirlo con el Media Player, sí. Dale un poquito para adelante. No. Ya hicimos todo, digamos. Sí. Ahí vi cuando cliqueas los 3 puntos, mira, a ver una cosa. No, era otra cosa que vi, el dispositivo de reproducción, el volumen, mira, a ver, el volumen de la computadora. Aquí. Sí. Está al 100. Sí, pero vi como que había seleccionado High Definition Audio, mira, a ver, altavoces. Estamos, listo, lo encontramos. Ah, era eso, qué bueno. A ver, mira, a ver. Dale play ahí, a ver si. No, pruebe el otro, a ver. Pero usted quiere que le diga los ahí nombres de está. todos. Igual esto es para crear suspenso si se quedan al final de la charla, pero está muy buena el corto el cursorio corto. Entonces, bueno, para terminar lo de los efectos, aquí añadí todos estos escombros en primer plano y las auras tiñosas que estaban ahí pero no volaron en ese momento específico, que es cuando yo necesitaba que él miraba. También es importante decir que la película también se demoró mucho en filmar porque yo necesitaba que hubiera días nublados o la hora mágica, que son solo 20 minutos al día, y entonces por eso también el proceso era tan largo. Pero acá, por ejemplo, le añadí esta foto que filmé de un Fidel desvaído en una fábrica a la pared del edificio, que aquí se ve el Fidel como si ya hubiera pasado hace mucho tiempo. Acá, después que lo filmé asomándose, hice una segunda imagen. Al día siguiente se me ocurrió, porque el edificio hace una vuelta en U, filmarlo pasando por detrás y hacer una máscara, básicamente recortar la segunda imagen y ponerla sobre la primera. O sea, es una técnica de máscaras, el concepto de collage, que es una tecnología muy antigua. O sea, yo no trabajo el 3D, simplemente se trata de, aquí en este caso, para hacer una elipsis y dar la idea de que el personaje le dio la vuelta al edificio, pero hacerlo dentro de una misma imagen. Acá la escalera, después que la filmé, encontré una ventana en otro piso que me gustaba mucho la textura y la usé para reencuadrar el plano y cortarle la cabeza al personaje y así crear más tensión mientras va subiendo la escalera, y también añadí un icono de radioactividad aquí arriba. Este plano lo movía hacia la izquierda y lo que se vería por la ventana acá es la ciudad de La Habana, pero en lugar de eso filmamos la central nuclear abandonada de Cienfuegos, que es en otra provincia. Y esto es una tela negra con este trapo colgando, y por luminosidad recorto el trapo y lo añado aquí en primer plano oscurecido. Por eso decía que la dirección de arte es en gran parte digital en la película. Acá había una tienda al lado del edificio y todos esos carros se borraron en Photoshop. Y este pasillo es tal y como se filmó, y después en otro piso me encontré este elemento que me llamó la atención y esto colgando, y los utilicé los dos para reencuadrarlos y que quedara más ominoso, como la entrada de una cueva. Y esto es una doble exposición, que la película se filma toda con luz natural y sin mover la cámara hago dos obturaciones, y entonces puedo tener el exterior y el interior sin que esté quemada la imagen del exterior. Eso me permite también no tener que cargar luces. Aquí la casa me encantaba, pero el edificio rosado y la planta de limón, el árbol de limón atrás, me rompían la atmósfera, así que puse una vista de la bahía. Y aquí a la mujer le puse al fondo un icono del Partido Comunista. Está fuera de foco y casi nadie lo va a ver, pero bueno, a mí sí me gusta que estén todos los detalles. Y esto es una técnica muy vieja, que es sin mover la cámara, filmas al actor en dos posiciones distintas, después lo unes por la mitad y lo pegas, y en el cuadrado blanco va apareciendo un dibujo del personaje que aparece en otra escena, porque la película se trata mucho de plantar semillas visuales, por eso es importante tener diálogos con las imágenes en la película. La oficina del decano nunca nos iban a dejar filmar en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, entonces encontramos una pared, un apartamento con el mismo tipo de ladrillos, y nos colamos por la parte de atrás en un hueco que había en la cerca de las escuelas de arte, y filmamos a la actriz al fondo. Y entonces, ya reaccionando, o sea, teniendo en cuenta el ángulo para que reaccionara con el actor. Y acá, el elemento circular, todas las plantas al fondo, fueron sustituidas por una parte de San Miguel del Padrón, que es un barrio industrial.
Todo el verde también se fue, la hierba, las plantas y el fondo también se... Miguel, San Miguel del Padrón, ¿lo filmaste vos o lo sacaste de algún archivo? No, todo estaba filmado por mí, excepto los políticos. Acá, por ejemplo, solo había 2 policías. El que está parado aquí es uno de los mismos que está corriendo aquí, que a su vez está multiplicado. También la planta esta se fue. Aquí le cambié el color a la hierba, añadí otro policía más después y el helicóptero y la refinería al fondo, junto con las nubes. Esto es en La Habana Vieja. Primero filmamos este plano que tocamos en una puerta y pedimos permiso para que nos dejaran sacar el plano y después añadí el alero con la bota en otra azotea distinta. Aquí el rojo del ómnibus y del carro y del pantalón de la mujer y de la gorra se convirtieron en azul. Esto es importante porque a mí me gusta mezclar el elemento documental también. Yo le daba acción a Lynn para que viniera cada vez que iba a cruzar un grupo de gente, para que ella chocara con ellos y a ver qué salía. Entonces... ahí hay un diálogo que se crea que es interesante, ¿no? En esta escena yo estaba actuando y como era difícil filmar y actuar a la vez, pues me filmé después en casa y recorté la mano y la puse acá, que a su vez está tapando una luz que ilumina a la actriz. Y esto fue en el MoMA, después de presentar mi película anterior. Nadie le dije al público que colaborara para la nueva película, porque es siempre un gran problema en el cine independiente tener extras. Y entonces el actor ya estaba ensayado, así que se puso en el podio y lo grabamos en 5 minutos. Y bueno, aquí de nuevo la doble exposición. Había un tren que pasaba justo afuera de la casa, pero por esta cuestión de la luminosidad no se veía, y con la doble exposición ya se resuelve esto. El espejo, si lo filmas de frente, se ve la cámara. Entonces lo que hice fue filmar lo que estaría reflejando el espejo, que es Aline, y después la recorto y la encuadro dentro del espejo, e incluso filmé unos pelos delante de una pantalla blanca para recortarlos y que se viera más subjetivo el punto de vista. El hospital no era un hospital, es imposible filmar en un hospital en Cuba. Lo que hice fue sacar fotos fijas de un hospital, de una consulta, que son todos estos elementos de dirección de arte que ven atrás. O sea, me los robé rápidamente. Aquí tampoco había una mesa. La mesa es una mesa a partir de una foto fija que saqué también de un consultorio. Los hospitales son de las cosas más vigiladas. Aquí hay 4 locaciones mezcladas. Aquí está la Loma del Burro, esto es Víbora Park, esto es Centro Habana, esto también es Centro Habana, y las nubes son el Vedado. O sea, están combinados ahí todos esos elementos. Este anuncio de pelota fue sustituido por el programa de televisión. Y aquí añadí a los personajes después, filmados en otra locación, porque este es el estudio de televisión principal en Cuba, que jamás podríamos subir a la azotea. En esta habitación había un pasillo, o sea, yo quería dar la idea de que habían sacado al personaje de la habitación, y entonces apareció este cuarto que está filmado en otro edificio completamente distinto. Esta es la Plaza de la Revolución, combinado con una pantalla gigante en Nueva York y con estos policías, y entonces ya ahora aparecen los 3 elementos combinados. Esto es Centro Habana, y después añadí a la actriz con el canal de televisión acá, con el televisor. En la primera imagen es una cueva y la segunda es filmada en la casa contra una tela negra para recortarla y ponerla acá. Las escenas con el fondo negro, como ven, es el mismo cuarto donde se filma todo, muy pequeño todo el espacio, pero bueno, después se eliminan los bordes y parece más grande, como que están flotando. Aquí, mientras, ya esto es otra cosa más sutil, mientras la madre empieza a justificarse por lo que hizo, hay un Cristo arriba a la derecha que empieza a iluminarse para de alguna manera dar la idea de que se refugió en la religión por lo que hizo. Es un efecto más sutil porque mientras dura el monólogo el Cristo se va iluminando poco a poco. Miguel, ¿cómo lograste que estos actores sí actúen? Es una mezcla de actores profesionales con actores naturales.
No, es que la manera, también como somos solo 2 personas en el set, es menos estresante para un actor, o sea, es una atmósfera mucho más relajada en ese sentido. Y yo repito mucho. A veces hago 30 tomas de un plano porque me obsesiono con que estén en el encuadre perfecto, o pruebo otra cosa en la actuación. La cosa es esa, que cuando tienes tan pocas personas tienes mucho más tiempo para trabajar, que ese es el gran problema, ¿no? Cuando tienes un equipo de personas que hay que darle comida, pero en este caso, como éramos yo y mi compañera, pues teníamos más... De los actores, ¿cuáles fueron profesionales? El padre de David, que se terminó yendo. Ajá. Aramis Delgado, que es el presentador de televisión, es un actor muy conocido. Pero la madre es la madre de Lynn, que no es actriz profesional, aunque siempre quiso ser actriz, por eso Lynn terminó siendo actriz, pero siempre había querido actuar. Y a mí me gusta mucho porque... ella es una mujer muy natural, no se tiñe el pelo, o sea, no hay algo que... Es curioso porque a mí me gusta manipular las imágenes en postproducción, pero me gusta que las personas estén en el estado más natural posible. No me gusta el maquillaje, no me gusta los adornos en el ser humano, ¿no? Y acá, por ejemplo, añadí una cucaracha abajo a la derecha. Hay muchas escondidas en la película, esa es una de ellas. Acá, por ejemplo, no podíamos ensuciar el vestuario. Cuando la muchacha muere, que cae la sangre, porque si se cae ella se iba a embarrar. Entonces volvimos al día siguiente con sangre de puerco, la tiramos acá y después digitalmente la puse porque quería tener incluso la misma textura y el mismo polvo del lugar cuando salpica la sangre. Que la conecto aquí con la muerte de la madre al principio, que es un plano que dura solo un segundo, pero utilizando el platico de la primera escena de la muerte de la madre reflejado fuera de foco en el cristal, y sensorialmente lo conectas con esa imagen. El lobby de un hospital, que por supuesto no es el lobby de un hospital, solo teníamos 2 batas de médico, que son esta, que es mi prima, y mi mamá y un amigo de ella, que me prestó un enfermero amigo mío. Y entonces lo que hice fue multiplicar a las personas. O sea, la que está parada aquí a la izquierda es mi prima, que es a su vez la misma que va a entrar ahora. Aquí la cámara está en un poste, en un teléfono, para que parezca una cámara de seguridad. Entra por acá y la que viene caminando arriba a la derecha es ella misma. Y este que viene caminando por acá es el mismo que está parado acá. Y esta que entra por acá abajo es mi mamá. De nuevo, en el plano, pero con el pelo distinto. Y así es que se pudo llenar el pasillo de gente, ¿no? ¿Y eso ensayaban? Porque, digo, no se tenían que... Sí, tienes que tener muy claro por dónde va a entrar cada uno. Sí, claro. Sí, es súper complejo en ese sentido. Es como dicen de los viajes en el tiempo, que no se pueden tocar porque ahí se elimina la ilusión. Este es un actor, ¿sí? No sé si hay nota, no, hay nota, la mano no. Sí. Allá. Ay, perdón. Sí. Al micrófono. Buenas. Sí. Yo quería preguntar si hay alguna razón en particular por la que usás pantalla negra y no verde. ¿Que se genera un mejor efecto o por qué es? Sí, la pantalla negra, sobre todo para el pelo, me gusta mucho cómo se recorta el pelo. Porque la verde, cuando utilizas la verde hay algo que queda siempre demasiado brillante, que a mí me saca un poco de la atmósfera. Es lo que me pasa. Entonces acá, bueno, este es un actor, es el mismo actor que aparece en Corazón Azul y el mismo personaje, pero 20 años anterior. Esta es una escena de cucarachas rojas, que para hacer un mundo paralelo dentro de la película lo convertí en un personaje de anime que aparece en uno de los programas de televisión que aparecen en la película. Entonces lo dibujé en papel para que tuviera la estética de finales de los 70 y después lo coloreé en Photoshop, porque ahora muchos de los dibujos de los animes son demasiado perfectos y a mí me gustaba más la crudeza esa de esa época, ¿no? Acá incluso también, vamos a ver, ¿por qué no sabe? La pistola que levanta este personaje es la pistola de Yaltus, que en el mundo se conoció como Baldios, que es una película del 81 japonesa. O sea, hay muchas referencias ahí a todas las películas que vi en la infancia. Acá la mano mía realmente se me había infectado con una bacteria cuando estábamos filmando en el monte, en la cueva, y como mi personaje tenía una enfermedad degenerativa en la piel, pues lo decidí aprovechar para la escena. Y esta es una escena en la cueva que es un ejemplo del caos que se puede formar, porque en esta escena además yo estaba actuando, entonces tenía que poner la cámara, montar todo lo demás, saber dónde iba a estar cada persona y hacer la escena, pero teníamos que encender 4 antorchas y la hoguera principal. Y ya cuando estábamos encendiendo la cuarta se nos estaba apagando la primera, entonces yo me volví loco porque teníamos un caldero con gasolina y petróleo y esto es lo que pasó.
directamente y ponerla, si no más nunca. Mira, dame acá. No, eso es una locura. No, Lo voy a hacer. Bueno, Miguel va a coger candela el coso ese. Bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Posiciones rápidas. Cuidado. ¿Qué pasó? Cuidado tú, que se va. ¡Cuidado! Dios mío. ¿Esto dónde va aquí? Ahí. Entonces aquí están también multiplicadas las personas. Esta persona que está parada acá es la misma que está sentada acá. Esta que está acá es la misma que está acá. Y esta que está acá es la misma que está acá con un gorrito. Y esta es Lynn con una capucha. Porque fuimos en un carro y no cabían más de 5 personas en el carro, al medio del monte. Entonces eso es para... lo puedo hacer con toda la película, pero es solo con algunas imágenes para entender también por qué se demora el proceso. Y luego el video que iba a mostrar, que era... A ver si hay alguna pregunta por aquí. Sí, antes de proceder a... ¿no? Bueno, entonces vamos a mostrar. Cuando tantas personas se habían alejado de nuestras vidas, bueno, vuelvo a hablar un poquito. Esto es un amigo nuestro que nos ayudó un día en el rodaje y se sacó una foto con nosotros. Él venía de visita y lo llamaron a esta entrevista y él ya fue preparado porque había visto la serie que yo estaba haciendo con conversaciones clandestinas y fue a grabar un episodio más de la serie, básicamente. Y me lo trajo el audio y esto fue lo que salió. Buenos días. ¿Cuál es el motivo por el que estás aquí, señor? Señor, no. Oficial. Primero, la autoridad migratoria puede citar a los cubanos residentes en el exterior, por supuesto. ¿Pero el motivo cuál es por el que estás aquí? ¿Usted cuál es su profesión? Fotógrafo. Fotógrafo. ¿Con quién usted está aquí? ¿Cómo? ¿Qué relaciones tiene usted aquí en Cuba, fuera de su familia? ¿Con motivo de su trabajo? Ninguno. Yo no estoy trabajando aquí. ¿Está trabajando? ¿Y por no se reúne con amigos ni otra persona? Por supuesto. ¿Con quién? Con mis amigos. ¿Qué amigos tiene? ¿Pero usted quiere que le diga los nombres de todos mis amigos? Bueno, algunos amigos, los más frecuentes, ¿vale? Yo creo que usted me tiene que decir a mí qué es lo que usted quiere saber directamente. Yo soy el que estoy preguntando y yo soy de la autoridad. ¿Entiendes? No nada difícil la entrevista. Aparte de eso, lo estoy llamando de buena fe, no estoy... Sí. No, lo que pasa es que las preguntas son muy ambiguas, no son específicas. Usted quiere saber acerca de quién, de Miguel y Maylin, por ejemplo. Exactamente. Exacto, entonces ¿por qué no me pregunta directamente? Es más fácil, ¿no? Dígame. Ya, Miguel y Maylin. Sí. ¿Cuántas veces has visto a Maylin Cruz esta semana? ¿Unas cuantas? ¿Qué relación de trabajo tiene con Maylin? Ninguna. Somos amigos. ¿Somos amigos? ¿Hay mucho tiempo de amistad? Muchísimo. Sí. ¿Y Miguel? También. ¿Qué tipo de fotografía hace usted? Yo hago fotografía artística. ¿Artística? ¿Usted tiene licencia de fotógrafo? ¿Dónde? ¿Aquí? No. Yo no trabajo aquí. O sea, no eres fotógrafo. No, yo sí soy fotógrafo, pero yo no vivo en Cuba. ¿Cómo voy a tener una licencia de fotógrafo si yo no vivo en Cuba? Ajá. Tienes publicada, compartida, varias cosas que ha hecho Lincoln. No sabe que eso es público. Las redes son públicas, ¿no? Sí. ¿Pero cuál es el problema? No entiendo. No, el problema es que Link es una persona controlada por nosotros. ¿Quiénes son ustedes? La policía. La policía. Yo lo estoy citando usted. Entonces, no habla mejor la actitud de usted. Ustedes no son directos tampoco. Es mejor que ustedes hagan más fácil la cuestión. Bueno, le voy a hacer la ¿Qué es lo que quiere saber? Esas personas es con más las que fácil. se relaciona no son personas con que tienen una actitud directa o tienen una actitud de cara a la revolución. ¿Qué es lo que quiero decir? Ajá. Y usted se está relacionando con esas personas y puede caer en un delito con esas personas. Yo no sé cuál es el delito, pero ¿cuál es el delito? Usted me puede decir. Difundir alguna obra de ellos. Ellos reciben financiamiento, eso quizás tú debes saber. Y no queremos, o sea, el objetivo de nosotros era, o sea, alertarte quizás a una como nos ha pasado varias veces que quizás las personas tienen un vínculo de amistad y necesariamente no saben lo que hacen sus amigos. Y entonces, si tú viajas constantemente y tú visitas a Link, tú puedes ser una persona que le traiga ese financiamiento y eso a nosotros nos preocupa. Pues no, te estás equivocando, hermano. Bueno, hermano no, oficial. Oficial. No, hermano no, de hecho. Entonces, el objetivo de nosotros era eso, ¿no? Pues no, si eso es lo que quieres saber, no.
Y yo sí sé lo que hacen ellos, pues, por supuesto que sé lo que hacen ellos, si son mis amigos. Eso no es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Ya le explico. Mi objetivo es alertar. ¿Alertarme de qué? Tienes un post no a 349. Por supuesto, porque no estoy de acuerdo con el 349. Y ese es tu criterio y nosotros lo respetamos. Ok. ¿Cuál es el problema entonces? No hay ningún problema, que para que sepas, si es con Link Cruz, si te reúnes con Link Cruz, si vas a la actividad de Link Cruz, vas a ser un sujeto en contra de nosotros. No sé si sabes que la policía cubana está entre las 5 mejores del mundo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, entonces debería buscar un poco más. Entonces, ¿Dicho por quién? Bueno, no sé. Está bien. Entonces, no sé. Pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión era alertarte. ¿Alertarme? Tú te reuniste el día 5 con Link Cruz. Sí, claro, me he reunido como 5 veces con ellos. 5 veces. Por supuesto. Nada para tema trabajo, por supuesto. Por supuesto que no. O sea, no tenemos que en el aeropuerto hacer ningún tipo de diligencia contra usted. Ah, bueno, lo que ustedes quieran. Yo no tengo nada que ocultar, así que me pueden revisar el bolso, a mí no me interesa. No, eso es... Aquí o en el aeropuerto, a mí no me interesa. Ahora sí no es el objetivo. Parece que tú sabías de antemano, pues bueno, mencionaste el Incru y... Bueno, es que a ellos les ha pasado lo mismo que me está pasando a mí ahora, así que por supuesto que sé. Por algo será. Por algo será. Tú sabes que tienen un documental que habla muy mal de fiesta. Sí. Aquí no se permite eso. Eso es un mensaje para usted, eso es un mensaje para ella, para su esposa. Aquí no se permite eso. Usted sabe que ese documental lo ha visto medio mundo ya, ¿no? No importa que lo haya visto medio mundo, pero eso no... Pero no es oficial. ¿Y qué han logrado con eso? Nada. ¿Qué han logrado ustedes con prohibirlo? Nada. No, nosotros no lo hemos prohibido. Ah, ¿no? No, lo que pasa es que no pertenecen a ninguna institución. Por supuesto, si es que aquí, ¿a qué institución van a pertenecer? A la que haya. A la única que hay. A la única. Y no va a haber, créeme que no va a haber. Ok. Eso se considera falta de respeto a la autoridad. Yo no le estoy faltando el respeto. ¿Por qué no? Yo creo que no, pero bueno. No, tú puedes creer que no. Tú me dices que tú sabes de Lin y ya sabes de Miguel Coyula aquí no. Compadre, son mis amigos desde hace una bola de años. Eso, ¿Qué tú crees? Eso no lo sé. Son mis amigos, por Eso supuesto no lo que sé de ellos. Compartes muchas cosas en Facebook. Tú puedes ser amigo de ellos y estar de acuerdo con su posición, con su pensamiento. Pero es que compartes muchas cosas de ellos, muchos documentales, muchas publicaciones, muchas actividades ilícitas que hacen. La constitución que hay aquí, estés tú de acuerdo o no, le haya gustado a ti o a los demás o a la gran minoría no les haya gustado el procedimiento, fue la que se aprobó. Quiere decir que las leyes que están hoy vigentes, la mayoría las aprobó. Si tú crees en las leyes de otros países, estás en otros países. Aquí hay una sola institución. Si usted no está afiliado, no es fotógrafo aquí. Pero ven acá, ustedes me están tratando como un emigrante, ¿no? Como no, un emigrado. Te estamos tratando como un cubano. Sí, ustedes me tratan como un cubano. Eso que estás aquí. Sí, pero ustedes me tratan como un cubano para lo que quieren y para lo que no, no. Yo vivo en Estados Unidos, yo no tengo por qué tener una licencia de fotógrafo aquí para hacer fotografía. No, y además, no, espérate. yo llevo una bola de años viniendo a Cuba, que ustedes lo deben saber, y siempre he venido con mis cámaras y así siempre he hecho fotos y nunca ha pasado nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Escucha, el problema es sencillo, estás confundiendo las cosas. Tú puedes tirar fotos, como hay miles de cubanos que van y tiran fotos con el celular. Pero lo que no puedes es tirarle fotos a ninguna actividad en casa de Miguel Coyula aquí. No puedes vincularte porque ellos no son ni artistas ni son fotógrafos, no son nada. Yo creo que sí son artistas, pero bueno. Se hacen llamar, se autotitulan artistas independientes. Eso aquí no... Sí, claro. Eso es ilícito. Ah, artista independiente es ilícito. Claro. Bueno, está bien. Yo no voy a discutir eso ahora. Okay. Si tú quieres discutirlo, lo discutimos. La ley está bien clara. Sí, pero... No están afiliados a ninguna institución de... Compadre, para ser artista no hay que estar afiliado a nada. Eso lo dices tú. Por supuesto que lo digo yo. Eso lo dices tú también. Vale, no, que hay que estar afiliado. Eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley. Está bien. Imagínese. No, imagínese usted, cambia la ley, ve, entonces sube a la sierra, entonces con un fusil. Eso es sarcasmo también. Claro, ¿no? sí, pero si tú ves que ya te estás haciendo sarcástico. Compadre, porque ustedes desde que llegaron me están diciendo cosas indirectas. Yo te lo estoy tolerando para no ponerte una multa, para no retrasar tu viaje, para no pintar tu vuelo, no pintar tu dinero. Pues todo en todo mi derecho. Porque represento la ley. ¿Entiendes? Ustedes pueden hacer lo que quieran. No. Compadre, yo estoy pero tranquilo. Pero no me digas más lo que yo haga, lo que yo quiera. Entonces hago cumplir la ley y el obligado a hacer tú. Ok. Yo no sé, teniente coronel, pero yo considero eso una falta de respeto. Vale, incluyendo doble. Como autoridad y como hombre. Bueno, me estás hablando y me estás riendo en la cara. Ese es el problema, que yo perfectamente podía haberme quedado en mi casa hoy y ya. Bueno, usted se quedaba en su casa y lo íbamos a buscar con un patrullero. Ah, bueno, está bien, pero lo que pasa es que es más fácil. Está bien, ¿tú has estado detenido? ¿Tú has estado preso? No, yo no. Entonces no hables de lo que no conoces. Está bien, no, yo no conozco realmente. No digas que está bien entonces. Si incurres en un delito, puedes ir detenido y a mí, yo soy Níjar.
Yo sin hija, a mí hubiese ido, para mí hubiese sido más fácil irte a buscar con un patrullero. A mí me gusta todo ese show, todo ese espectáculo, a mí me gusta. Entonces te vas a ver tu imagen, si vas a ver más la de tus padres. No, a mí no me preocupa eso. ¿No te preocupa eso? Ah, bueno, entonces para la próxima lo vamos a tener en cuenta entonces. Entonces, ojito con traerle algún dinerito a Lin. No, yo no. Ojito con traerle algún paquetico a Lin. Yo soy Ok, directo. está bien. No me dijiste que fuimos en directo. No, Sí, estoy sí. diciendo directo. Bueno, ya, dime directo. Esa es la alerta. Ok. Estás en Cuba, hermano. Sí. No, pero parece que estás en el avión todavía. Tu hermana es famosa, por si acaso, ¿no? Ustedes saben bien quién es mi hermana, así que no me hagas preguntas de ella. Yo no quiero hablar Por de eso, ella. por eso es que... Yo estoy aquí por mí, no por ella. Ah, ya, no, claro, por supuesto. Entonces no me hagas preguntas de ella. Nosotros estamos No me hagas preguntas muy de ella. agradecidos con su papel. Además, buena actriz. Pero eso no te exime que si ocurres en un delito y trabajar con Lincoln, promocionar obras de Lincoln, no está permitido. A lo mejor, fíjate, nosotros nos estamos abriendo, si se da cuenta que la Cuba no es la misma que ahora. Nos estamos abriendo un mundo. A lo mejor el día de mañana se aprueba la institución Artistas Independientes. Ahí. Ahora no está aprobado. Entonces no se nos permitimos ningún dinero, ni un centavo que venga de la ciudad. Eso es una alerta también. Nosotros categorizamos eso como si fuera droga. ¿Qué significa? Yo no me puedo reunir con Lincoln. Sí, como que no. Ah. Pero te voy a decir algo. Tú posteas, promocionas la obra de una persona que aquí no es artista y son en Estados Unidos, en el otro país que tú estés, eso es like. Pero cuando entras aquí en Cuba, eso es un delito. No sé, yo supongo, a ver, yo te digo. Es un delito lo que yo hago fuera de Cuba. Bueno. Increíble. Ya. Bueno, ¿tú eres cubano? Yo soy cubano, sí, pero yo vivo en Estados Unidos y cuando yo posteo algo, lo estoy haciendo desde Estados Unidos. Es una alerta. Usted tiene 34 años, usted hace lo que usted entiende. Yo trato de darle un consejo desde un hermano menor hacia un hermano mayor. Que es válido, pienso que sea válido. No, tú me dijiste que no éramos hermanos, es oficial. No, estoy diciendo, es un consejo. Está bien, entonces. ¿Puede retirarse? Sí, ¿me pudiera decir tu nombre para saber con quién hablé? Alberto Fonseca. ¿Y usted quién es, señor? Ángel. Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. ¿Por qué lo vas a subir la fe? No, es para saber con quién coño hablé, porque la verdad es que ustedes no se identifican, ustedes saben todo de mí y ustedes no se identifican. Entonces, a mí eso me parece una falta de respeto también. No. Eso me está bien. La ley no permite eso. Sí, claro. Entonces, ya acabamos. No, si queremos podemos seguir conversando. No, podemos invitar a un café, podemos invitar a un refresco. No. Gracias. Entonces eso sí, eso nos iluminó y no sabemos hasta qué punto sucedió con otras personas que se alejaron de nuestra vida. Imposible saber a puertas cerradas, ¿no? ¿Qué se gestionó? O sea, los actores si fueron intimidados, si fueron ellos mismos que se autocensuraron, en fin. También a lo largo de 10 años es verdad que hay gente que se fue de la película porque cambiaron sus intereses de vida, se fueron del país, o sea, no fue solo por esta razón. Pero sí, esto fue, y también tuvo un impacto, ¿no? ¿Cómo se llamaba la serie? La serie se llama Actuar. Sí, que empieza, o sea, es una documentación que hemos hecho de todo el proceso también. Está el juicio laboral que le hacen a Lynn Cruz cuando la expulsan de la agencia Actuar, que también se grabó y que es una cosa kafkiana también. Sí. Yo miro el reloj, no el celular. ¿Alguien creen que abrimos bien para preguntas? ¿Me animan? Venga. Ah, quedó el micrófono ahí, muy bien. Bueno, antes que nada, mientras mostrabas todo el montaje del trabajo que haces de postproducción, todavía no terminaba de entender el contexto en el que lo hacías, por más que entiendo, bueno, a través de sus palabras, cuáles son estas regulaciones que los mantienen en cierta forma súper restringidos y que tenés que mantenerte oculto para hacer las cosas, pero realmente escuchar a los oficiales, mencionarlos, o sea, a mí no me cabe duda de que atrás de eso hay inevitablemente una cantidad de personas pensando y tratando de no solamente
tratando de callarte a vos y no a otras personas. Imagino que debe haber también otras personas, ¿no es cierto? Sí, no, hay personas que están en una situación mucho peor que nosotros. O sea, hay muchos artistas presos ahora mismo. Porque lo que marca realmente la diferencia para ellos es las personas que hacen activismo a tiempo completo y las que ocupan el espacio público, por ejemplo, los artistas de performance. Para ellos el espacio público es súper complicado. Y en ese sentido, nosotros no tenemos una guardia permanente de 24 horas, por eso la manera de trabajar en el sentido ese de que se me ocurre una idea y le digo a Lynn, vamos a salir a filmar algo, es imposible rastrearnos porque la cámara no es tan pequeña, pero tampoco es demasiado grande. Se puede poner en una mochila y nos vamos por ahí. Pero, a ver, por ejemplo, las gestiones con los actores llegó el momento en que no lo hacíamos por teléfono ni por mensaje de texto. Íbamos a casa de los actores y hablábamos. O cualquier gestión de producción también íbamos personalmente a gestionarla, porque el teléfono se volvió un problema. Claro. Y te quería preguntar dos cosas. Una es, ¿qué pensás que podés llegar a conseguir como dentro de pequeñas conquistas con el material que estás produciendo o a qué apuntás? Como si fuera algo concreto que te podés imaginar que pueden llegar a conseguir justamente con su activismo. Y la otra es si hay artistas que estén produciendo contenido y para denunciar esta situación, pero por ahí desde fuera de Cuba y que no hayan decidido quedarse ahí. Bueno, realmente yo hago las películas para expresarme, o sea, no es activismo en el sentido para mí, o sea, si hubiera nacido, bueno, de hecho he filmado en Estados Unidos y en otros países y para mí siempre, o sea, a mí siempre me han llamado la atención los personajes inadaptados en cualquier contexto, pero yo creo que eso tiene que ver más con la configuración genética que uno nace, ¿no? De alguna manera ve las sociedades siempre con ojos muy críticos, pero se trata, o sea, para mí es, si la película ayuda a cambiar la realidad, pues qué bien, ¿no? Pero esa no es la fuerza motriz que me lleva a hacerla, ¿no? Es simplemente generar preguntas en el espectador y mientras más interpretaciones mejor. Pero es curioso también eso porque todas mis películas también han sido rechazadas del Festival de Miami por razones opuestas. O sea, ahí dicen, como estoy también en contra del capitalismo de Estados Unidos, pues dicen que soy comunista ya. Que es una cosa también que decía un profesor mío en la escuela de cine, cuando hagas una película política asegúrate de molestar a todos los bandos involucrados porque si no estás haciendo propaganda para uno de ellos. Y entonces para mí es eso, ¿no? El cine independiente tiene que ser incómodo, o sea, no independiente solo en el sentido que lo financias de tu bolsillo, sino independiente en contenido y forma, en ese sentido, ¿no? ¿Y querés contestar sobre los grupos que se encuentran afuera de Cuba? Bueno, no sé si grupos, pero sí hay muchos realizadores que desde fuera de Cuba están hablando sobre Cuba y creo que de hecho es como la mirada ahora mismo más general que hay y digamos la difusión que más se puede ver ahora mismo del cine independiente o del cine no institucional. Tenemos casos de A Media Voz, un documental bellísimo sobre la emigración cubana, en este caso en España, en Europa. Tenemos a Alejandro Alonso, que es otro documentalista que está logrando tiene mucho éxito ahora mismo con varios proyectos. Tenemos a Eliezer Ávila. Jiménez, yo me pasa igual, siempre lo confundo. Eliezer también es un graduado de la Escuela de Cine, periodista, también está haciendo trabajos sobre la historia de Cuba. Básicamente ahora creo que acaba de terminar un documental que se llama Entropía y creo que sí, que básicamente lo que se está viendo de Cuba se está viendo desde la emigración cubana. También creo que ahora mismo en Cuba se está viviendo un éxodo masivo y los artistas no están exentos de eso y creo que sí, todo el mundo... De la generación mía se ha ido casi todo el mundo, quedan muy pocos realmente. Y también en Cuba está Jorge Molina, que es pionero del cine independiente. Y de hecho, yo agrego también que si van a las redes, una de las cosas que, bueno, como esto se hizo viral en un momento, uno de los recursos que se está usando es justamente ir a las redes, es empezar a seguir artistas que siguen otros artistas y ver, y así una plataforma de difusión y también de discusión. Es interesante eso. Y muchas veces discuten adentro y afuera y lo dejan por escrito. Abren el debate a través de, en general, Facebook, que es la plataforma por ahí que más usan. Y en ese sentido es interesante, porque por ahí los diálogos siguen, por más que, como decía Diana, el éxodo hoy es masivo. Claro. Y por ahí algunos artistas en especial han sido como más presionados
por cercenar condiciones o políticamente presionados para irse. Pero siguen discutiendo desde afuera, creo que es. Perdón, Ceci, yo quiero agregar otra cosa también, porque siempre que hablamos sobre libertad de expresión en Cuba se genera todo un tema frente a quién nos financia y por qué estamos cuestionando y demás, pero yo creo que hoy en día frente a la situación de Cuba ya la gran mayoría de organizaciones mundiales que defienden la libertad de expresión tienen a Cuba en su radar como uno de los países más problemáticos en la región de América Latina y el Caribe, no solo por el 349, sino por las protestas del 27N, por las del 11J, y porque no solo los artistas son los que en este momento se encuentran en prisión o han tenido que salir de Cuba, ni solamente activistas, sino también periodistas. Entonces ya no es un tema de solo somos unos pocos, aunque parezca a veces, los que estamos hablando de esto, sino que ya es una discusión que se presenta a nivel de instituciones también artísticas como el MoMA, por ejemplo, donde se han realizado conversatorios sobre el 349 y más allá de eso, sobre la libertad de expresión en Cuba. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Quería preguntarte si tú has oído hablar del relativismo. Sí. ¿Qué piensas de él sobre el cine y el cine independiente en particular? Es una cuestión muy subjetiva, por eso es una línea muy fina, porque uno tiene que decidir, pero o sea, uno siempre tiene que autocuestionarse a sí mismo. Por ejemplo, en Corazón Azul hubiera sido muy fácil poner a los manipulados genéticamente como héroes, y tampoco me interesaba ese punto de vista. O sea, hago que realicen acciones bastante cuestionables, como poner una bomba en un hotel donde mueren inocentes. Entonces, se trata siempre de buscar las contradicciones, al menos para mí, en todas las aristas posibles de una narración, para tratar de distanciar tu voz o tu punto de vista, porque en realidad uno siempre tiene muchas dudas y se trata de ponerlas en la pantalla de la manera más compleja posible, ¿no? Que genere más incomodidad. Es un poco eso, o sea, es ser relativo de alguna manera, o sea, fiel a tus propias dudas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿No? ¿No? A ver, dale. Bueno, obviamente me surge también la inquietud sobre saber cómo fue tu viaje acá a la Argentina, salir y cómo es la vuelta, ¿no es cierto? Ahora las consecuencias prácticas de que vos estés acá contándonos esto, me imagino que tampoco debe ser algo trivial. No sé si se puede saber o si es apropiado preguntarte. Uno nunca sabe. Hasta ahora yo no he tenido problemas. O sea, los daños que me han hecho son colaterales, como las personas que trabajan conmigo. Pero en el caso mío, que como nunca he trabajado dentro de la industria, no me pueden despedir de ningún trabajo del Estado porque no tengo vínculos alguno con ninguna institución. En el caso de mi compañera Lynn, sí la despidieron de la agencia esta de actuar. Entonces, el próximo paso, que también le ha pasado a alguna gente, es que entren a la casa y le lleven la computadora y la cámara, que es también una posibilidad que puede suceder en algún momento, ¿no? Uno siempre tiene que estar preparado. O sea, yo siempre tengo backup siempre trato de hacer cada 3 meses un backup y dejarlo en otros lugares, ¿no? Pero sí. Miguel, a Lynn no solo la despidieron, sino tampoco puede ir a estudiar a... ¿Cómo es eso? Sí, ella trabajaba en la escuela de cine actuando para cortos estudiantes, tampoco puede trabajar allá, o sea, tampoco yo puedo estar en ningún evento público, ni mi nombre puede ser mencionado en la televisión. Hace 1 año y medio convocaron a un panel sobre cine independiente donde estaba Alejandro Alonso Molina, convocado por unos alumnos de la FANCA, que es el Instituto Superior de Arte, donde se iba a debatir el tema de cine independiente. Y 2 días antes del panel, el rector vio que mi nombre estaba ahí y canceló el panel completo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ya son las 6:10. Yo te hice esta pregunta la otra vez y te la vuelvo a hacer. Por ahí acá nosotros hablamos del 27N, del 11J, y la gente no tiene por qué saber. El 27 de noviembre es Bueno, Diana, ¿lo querés contar vos? Pues estoy tan acostumbrada a explicar cuando no hay cubanos. ¿Sí? ¿O voy yo? Sí. Dale. No sé. Yo participé, entonces puedo decir algo. Porque del 11J no participé, pero... El 27N fue una fecha, no sé por qué fue esa fecha escogida, pero fue una
manifestación, una especie de grupo de artistas que se reunieron frente al Ministerio de Cultura, que fue creciendo mucho, mucho como nunca nadie iba a pensar que iba a crecer. Y creo que fue como a partir de las 12 del día que empezaron los primeros artistas a estar frente al Ministerio de Cultura para exigir como una justicia con Luis Manuel Otero Alcántara y Denis Solís, que estaban presos. Y bueno, particularmente yo me sumé, como muchos otros, no solo por eso, porque me parecía que realmente era una gran injusticia lo que estaban cometiendo con estas personas, que además son artistas urbanos, de otro tipo, quizás de otro corte de artistas, pero igual dentro de la bolsa. Y nada, eso fue creciendo mucho, se empezaron a sumar muchos artistas de más renombre, y estuvimos ahí hasta las 3:30 de la mañana esperando a que un grupo seleccionado entre todos estaba dentro del Ministerio de Cultura conversando, dialogando, digamos, con el viceministro, ¿no? Y nada, ¿sabes? Se exigió la liberación de Luis Manuel y bueno, no sé, yo creo que pasó a la historia por la gran movilización de artistas y colegas. Que creo además fue la primera vez que periodistas independientes entraron al ministerio, no les permitieron grabar, pero estaban ahí tomando notas. Y el 11 de julio, no sé si estuvieron al tanto, pero las manifestaciones espontáneas en casi, no sé, 50 ciudades, pueblos de Cuba. Entonces la pregunta es si a partir de estos eventos algo del mundo que imaginaste se transforma, digo, de esa primera novela, que después fue Cucarachas Rojas, que fue Corazón Azul, si algo de esa visión del mundo cambia a partir de estas experiencias inéditas en Cuba. Yo creo que no, porque lo que ha pasado es básicamente lo mismo, que es ahora mismo de nuevo la gente está aterrorizada. Estamos en el mismo punto, si no peor, que antes por la represión que hubo el 11 de julio. O sea, parecía como una erupción, porque lo que pasa es que eso sucedió porque es espontáneo, porque en Cuba es muy difícil crear una oposición organizada, porque los teléfonos están intervenidos, en fin, es muy complicado. Y el 11 de julio fue realmente espontáneo, pero después de eso apretaron la mano hasta el punto de aterrorizar a todos los que tengan un trabajo bueno, todos los centros de trabajo son dueños del gobierno, entonces, pero a mí lo que me duele mucho es ver que la gente esté tan preocupada por perder un trabajo que les paga un salario miserable, que en definitiva hay otra forma. Yo creo que si realmente todas las personas fueran desde su disciplina, seas médico, seas escritor, lo que sea, si tú te pones firme desde tu profesión, no habría necesidad de hacer activismo en Cuba. El problema es que mucha gente no quiere sacrificar lo más mínimo para que haya un cambio. Ese es el gran problema, porque después de 60 años se ha infantilizado de alguna forma la sociedad. Y eso yo creo que va a tardar varias generaciones, incluso si hubiera un cambio, en de alguna manera devolver el daño moral y la corrupción moral que tiene, y la doble cara que vive mucha gente, ¿no? Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Si no, si les parece, no la veo a Lucía, que es por ahí se tuvo que ir a otro evento, pero me parece que vamos cerrando. Ya son las 6:05. Por allá, ¿había una pregunta? Por allá estaba Lucía. Lucía, ¿te parece, Lu? Vamos dejando, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se animan? ¿Tienen ganas? ¿No? Veo caras que me parece que fueron a ver la película. Por ahí. Ok, bueno, entonces, si les parece, podemos dar cierre y les dejamos un espacio para que se acerquen a preguntar si no se animan a hacerlo a través del micrófono. ¿Parece? Bueno, les pido un aplauso para nuestros invitados. Y muchas gracias de nuevo.